Hoy nos sumergimos en la figura de Nora Lustig, una economista que, la verdad, ve los números de una forma distinta. No como algo abstracto, sino como una herramienta para buscar la justicia social. Totalmente. Y las fuentes que tenemos para analizarla son, cuanto menos curiosas. Por un lado, una guía de investigación académica, bastante densa, sobre figuras económicas clave de México. Ujú. Y por otro, casi como su reflejo, un libro infantil para colorear que explica estas mismas ideas de una forma súper sencilla. ¡Qué bueno! El contraste es genial. La idea es entender quién es Nora Lustig, claro, porque la llaman la detective de la justicia, y sobre todo cómo su trabajo ha cambiado por completo la forma de medir si las políticas económicas ayudan de verdad o no. A quienes más lo necesitan. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, creo que es clave entender el problema de fondo que ella ataca. Pues sí. Las fuentes hablan de la desigualdad, de la pobreza persistente, pero lo que a mí me llama la atención es cómo todo eso queda oculto, a veces, detrás de las grandes cifras. Claro. Un país celebra, no sé, un crecimiento del PIB del 3%. Suena genial en los titulares, ¿no? Pero eso no dice nada de si la gente de a pie puede, pues, llegar a fin de mes. Exactamente. Y ese es el punto de partida de Lustig. Durante muchísimo tiempo la economía se centraba casi en exclusiva en el crecimiento agregado. La metáfora era siempre la misma, hacer crecer el pastel. Con la idea de que, bueno, ya caerán las migajas para todos. Justo. Se daba por hecho. El trabajo de Lustig es tan importante porque se atreve a hacer la pregunta que antes se solía obviar. Vale, el pastel es más grande, sí, pero ¿quién se lleva las porciones? ¿Y cómo afecta a la gente real? Exacto. A la familia que vive en las afueras, al trabajador informal, es que es un cambio de paradigma total. Pone la ética, las consecuencias humanas, en el centro del análisis económico. Claro. Y yo me pregunto, ¿por qué se tardó tanto en hacer esa pregunta de forma sistemática? ¿Era un problema técnico? ¿Faltaban datos? ¿O era más bien una especie de ceguera ideológica? Bueno, yo diría que una mezcla de todo. A ver, recopilar datos fiables a nivel de hogar es increíblemente complejo, Y caro. me imagino. Pero también había una corriente de pensamiento muy fuerte que defendía que la desigualdad era una especie de mal necesario para el crecimiento. Una idea que el trabajo de Lustig y de otros pues ha puesto muy en duda. O sea que ella no solo hace la pregunta. No, no. Y esto es lo fundamental. Ella construye la herramienta para poder responderla con datos, con rigor. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Su gran innovación es la fundadora del Commitment to Equity Institute, el CEQ, y las fuentes no paran de subrayar la importancia de su metodología, el análisis de incidencia fiscal. Uf, sí. Suena muy técnico, la verdad, pero por lo que he entendido, el impacto que tiene es tremendamente práctico. Es que es una idea potentísima. Pensemos en un gobierno cualquiera. Tiene dos herramientas principales para influir en el dinero de la gente, ¿no? ¿Impuestos? ¿Para quitar dinero? Eso es. Y luego el gasto social, educación, sanidad, ayudas, con lo que, en teoría, da dinero o servicios. ¿Vale? Pues antes del trabajo de Lustig, era como si los gobiernos manejaran esas dos palancas casi a ciegas. ¿Como a que a ciegas? ¿Quieres decir que no sabían con certeza si al final del día, después de cobrar impuestos y repartir ayudas, estaban ayudando o incluso perjudicando a una familia pobre? En gran medida, sí. A ver, había estimaciones, claro, pero no un marco sistemático, comparable entre países, para medir el efecto neto. El balance final. El balance final, el análisis de incidencia fiscal, es por primera vez una forma rigurosa de poner en una balanza todo lo que una familia paga en impuestos, directos e indirectos, y todo lo que recibe en beneficios del Estado. Y al hacer eso, a veces te encuentras con sorpresas. Bueno, sorpresas muy desagradables. Como el ejemplo que dan las fuentes sobre el IVA, el impuesto al consumo. A mí eso me pareció demoledor. Es el ejemplo perfecto. Fíjate, un impuesto como el IVA a los alimentos puede parecer justo a primera vista. Claro, todo el mundo paga el mismo porcentaje. Exacto, pero el análisis de Lustig te obliga a mirar más de cerca. Para una familia de renta alta, que gasta un 15% de sus ingresos en comida, ese IVA es una molestia, poco más. Vale. Pero para una familia pobre, que igual gasta el 70% de lo que tiene en alimentarse, ese mismo porcentaje es catastrófico. Es la diferencia entre comer y no comer, básicamente. Puede serlo, sí.
Su método demuestra con números que si no tienes transferencias directas o programas sociales muy bien enfocados que devuelvan ese dinero a los más pobres. Estás, de hecho, usando el sistema fiscal para hacerlos aún más pobres. Justo. Para empobrecerlos aún más. Eso me lleva a una analogía que usan en la guía académica que me pareció muy potente. Dice que el trabajo de Lustig busca que las políticas fiscales sean medicinas que curan la pobreza y no venenos que la empeoran. Buah, es buenísima. Convierte la economía en una especie de acto médico, ¿no? Donde hay que dosificar con una precisión increíble para no hacer daño. Y esa idea de precisión, de mirar de cerca, encaja a la perfección con la metáfora central que de forma increíble aparece en las dos fuentes, tanto en el texto académico como en el libro infantil para colorear. La detective con lupa. Esa misma. Y no es solo una imagen bonita, ¿eh? Yo creo que capta la esencia pura de su método científico. Estoy totalmente de acuerdo. Un detective no se fía de la versión oficial, no se queda en la superficie. Para nada. Ignora el ruido y busca la evidencia oculta, la pista que nadie ha visto. Y eso es exactamente lo que hace ella. En lugar de mirar el PIB, que sería como el comunicado oficial de la economía de un país, ella coge su lupa y se pone a examinar las finanzas de los hogares, de esas familias que son, pues, invisibles en las grandes estadísticas. Y con esa lupa comprueba si las reglas del dinero les están ayudando o, si al revés, les están poniendo la zancadilla. Es que esa lupa es la metodología. La lupa son los microdatos, las encuestas de hogares, los modelos econométricos. Y es alucinante cómo el libro infantil consigue destilar toda esa complejidad en una frase de una simplicidad brutal. ¿La recuerdas? Sí, cito de memoria. Era algo como: a ella no le importa solo cuánto dinero gana México en total. Ella usa su lupa para ver a quién le llega ese dinero y por qué a muchos no les toca nada. Es buenísima. Es que esa frase podría ser el resumen de su tesis doctoral y de 30 años de carrera. ¿Es la diferencia entre acumulación y distribución? Es la eterna discusión. No se trata solo del tamaño del pastel, sino de cómo se reparten las porciones. Y me parece increíble que un concepto que a mí me costó un semestre entero en la facultad se pueda explicar en una página para colorear. Y casi se entiende mejor. Totalmente. Absolutamente. Y para entender de verdad el alcance de su trabajo, las fuentes sugieren que hay que tener claras 4 ideas. Son como los cimientos sobre los que ella construye todo su edificio teórico. Vale. No son conceptos que ella inventara, pero sí son los que su trabajo nos obliga a mirar con otros ojos. ¿De acuerdo? Veamos esos 4 pilares. El primero es la desigualdad. La definición que da la DIA es muy gráfica: que la cancha no sea pareja para todos. No se trata de que todos seamos iguales o ganemos lo mismo. Sino de que las oportunidades de partida sean radicalmente distintas. Eso es. El segundo pilar es la justicia fiscal, que se resume en un principio que suena muy simple pero que en la práctica es muy controvertido: que paguen más los que tienen más. El principio de progresividad fiscal. Y ahí es donde su lupa se vuelve fundamental, ¿no? Para ver si un sistema es de verdad progresivo o si solo lo parece. Exacto. El tercer concepto es la pobreza. Y me gusta mucho que las fuentes no solo la definan como no tener lo suficiente para vivir bien, sino que añaden entre paréntesis y cómo arreglarlo. Me encanta ese añadido. Implica que la pobreza no es un estado natural, sino un problema con soluciones que se pueden diseñar. ¿Y medir? Y por último está la equidad, que es un matiz súper importante. No es lo mismo que igualdad. Ah, esta es la clásica imagen de las cajas para ver un partido por encima de una valla, ¿verdad? Esa misma. Igualdad es darles a todos una caja del mismo tamaño, aunque uno sea altísimo y otro muy bajo. Equidad es darle una caja más alta al más bajo para que los dos puedan ver el partido. Esa es la analogía perfecta. La equidad consiste en darle a cada quien lo que necesita para tener las mismas oportunidades. Y el trabajo de Lustig, en esencia, proporciona los datos para saber qué tamaño de caja necesita cada grupo y cuál es la forma más eficiente de dársela. Y todo esto demuestra que su trabajo no es para nada un ejercicio académico abstracto. De hecho, uno de los puntos que más destacan las fuentes es su análisis sobre el impacto de la pandemia de COVID-19. Claro. Su lupa no solo sirve para analizar políticas estables, sino también para grandes crisis. Es que ahí es donde su enfoque se vuelve todavía más relevante. Ante una crisis como la del COVID, su pregunta no es solo cuántos puntos cayó el PIB. Su pregunta es ¿quién pagó el precio más alto? Ella habla de las cicatrices a largo plazo. Es un concepto muy potente. No se trata solo del dinero que una familia dejó de ganar durante el confinamiento. ¿A qué se refiere exactamente con cicatrices?
Se refiere al daño permanente en lo que los economistas llamamos capital humano, es decir, la educación, la salud, las habilidades de las personas, lo que determina sus oportunidades futuras. Entiendo. La investigación de su equipo mostró, por ejemplo, que en ciertos países de América Latina, los cierres de escuelas durante la pandemia podrían traducirse en una pérdida de hasta el 10% de los ingresos futuros de por vida para los niños de los hogares más pobres. ¡Qué barbaridad! Un niño que abandona la escuela para ayudar en casa, un bebé que sufre desnutrición porque sus padres perdieron el empleo. Esas son cicatrices que no se borran con la recuperación económica. Perpetúan la desigualdad durante generaciones. Entonces su lupa también sirve para medir el impacto de shocks inesperados y predecir sus consecuencias a largo plazo en la desigualdad. Es una herramienta de diagnóstico y a la vez de pronóstico. Precisamente. Permite a los gobiernos ver dónde se están formando esas cicatrices y, teóricamente, diseñar políticas para mitigarlas antes de que sea demasiado tarde, antes de que se vuelvan permanentes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos sintetizarlo, yo me quedo con la idea de que Nora Lustig nos ha legado, más que una teoría, una herramienta. Sí, sin duda. Nos ha dado esa lupa de detective, esa metodología rigurosa para que ya no haya excusas, para que un ministro de Hacienda no pueda decir es que no sabíamos que subir este impuesto iba a perjudicar tanto a los más pobres. Se acabaron las excusas. Es que ahora se puede saber, se puede medir. Creo que esa es la conclusión fundamental. Su trabajo obliga a un cambio de perspectiva sobre el propósito mismo de la política económica. El objetivo ya no puede ser, o no debería ser, simplemente el crecimiento a toda costa. El objetivo tiene que ser un crecimiento equitativo. Exacto. Nos fuerza a juzgar el éxito de una economía no por las cifras de la bolsa, sino por la calidad de vida y las oportunidades reales de la gente menos afortunada. La pregunta que su método pone sobre la mesa es muy simple pero muy profunda. ¿Esta política hace nuestra sociedad más o menos justa? Y eso los deja con una reflexión final que a mí, por lo menos, me resulta bastante inquietante. Las fuentes demuestran que, gracias a trabajos como el de Lustig, hoy tenemos herramientas de una precisión asombrosa para medir el impacto de cualquier política en los más vulnerables. El conocimiento técnico está ahí. ¿El conocimiento técnico está ahí? La pregunta entonces se vuelve inevitable. Si una política sigue siendo injusta, si sigue perjudicando a los de siempre, a pesar de que podemos medirlo con todo detalle, ¿seguimos hablando de un error técnico? ¿De una falta de datos? ¿O tenemos que empezar a hablar de una decisión política consciente?